Inicia el pasaje de Génesis 19 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Llegaron pues, al decir llegaron pues, quiere decir que hay algo anterior, ¿sí? Entonces es bueno que revisemos en qué contexto inicia este pasaje. Este pasaje inicia en Génesis 18. Recordemos que le fue anunciado a Abraham, y en este caso a Sara, el nacimiento de su hijo Isaac. Y hubo un asunto ahí muy particular en el cual Sara mostró su incredulidad al reírse de la promesa del nacimiento de Isaac. Eso lo vimos en Génesis 18. Además de que ahí en Génesis 18, versículo 19, también vemos otra situación en la que Dios menciona que por qué no ha de revelar a Abraham los planes que él tiene, los planes que tenía de emitir juicio. Entonces vemos que Dios, independientemente de que Sara se rió, no creyó, demostró su incredulidad, Dios sigue manteniendo el pacto y sigue tratando a Abraham como alguien especial para él, y dice, ¿por qué no he de revelar yo a Abraham algo que yo haré? Y revela que emitirá juicio sobre la ciudad de Sodoma. Se lo hace saber a Abraham en Génesis 18. Y entonces viene la intercesión de Abraham, ¿verdad? Que ya conocemos, cuando Abraham intercede ante el Señor, obviamente porque él sabía que en Sodoma vivía familia de él, vivía Lot, su sobrino y su familia. Entonces vemos la intercesión de Abraham. Dios pone en el corazón, porque sabemos que esto es parte de la soberanía de Dios, Dios pone en el corazón de Abraham el que interceda por pueblo de él mismo, porque Lot era familia de Abraham. Y vemos ahí desde el Génesis 18, 26 en adelante, como dice, y no habrá 50 justos para que no emitas juicio, y luego baja y a 45, 40, 30, 20 y hay 10, ¿verdad? Y termina el capítulo 18 diciendo, bueno, el versículo 32 dice, respondió, no lo destruiré si es que hubiese 10, ¿verdad? Y termina el capítulo 18. Entonces, en ese contexto, después de que los hombres, ahí en el capítulo 18, versículo 16, dice, entonces los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. O sea, en el versículo 16 del capítulo 18, los hombres ya desaparecen de escena y van ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Dios sigue tratando con Abraham, pero los hombres ya van hacia Sodoma, porque van a llevar a cabo el plan que tenía Dios ¿de qué? De emitir juicio, ¿verdad? Por eso es importante que seamos, porque que dice, llegaron pues los dos hombres. ¿Llegaron de dónde? Pues venían de cuando hubieran estado con Abraham anunciando en el nacimiento de su hijo Isaac. Ese es el contexto que tenemos inmediato del pasaje de Génesis 19. Pero hay que también subrayar y no perder de vista, mis amados, el contexto general. Porque si ustedes reflexionaron un poco o fueron hilando los eventos que vamos a ir revisando enseguida, ustedes ya pudieron darse cuenta quizás de lo que está pasando en Génesis 19, que es el que Dios emite juicio, que ya había sido anunciado. A Génesis 19 lo vamos a ver, que emite juicio sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra por el pecado que había ya llegado hasta a un límite inaceptable delante del Señor. Emite juicio sobre el pecado, pero además Dios deja ver su misericordia y el que sigue siendo fiel al pacto que hizo con el hombre.
Y en Abraham encontramos el representante del hombre, ¿verdad? Vamos a decir del hombre después de Adán, porque sabemos que hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham. Acuérdense, desde Génesis 3, después del pecado del hombre, Dios en su misericordia hace un pacto con el hombre y no le paga conforme a su pecado, sino que le permite vivir, emite juicio, pero también derrama ¿qué? Misericordia. Desde Génesis 3, lo hemos repetido muchas veces porque es importante que no perdamos de vista el texto que estamos estudiando en el contexto bíblico. En Génesis 3, Dios emite juicio contra la serpiente, contra la mujer, contra el hombre, pero además los cubre, dice Génesis 3:26, los cubre, mata a algún animal para cubrirlos de su desnudez, misericordia de parte de Dios. Ahora, ¿ahí quedó todo? No. Desgraciadamente, el pecado trae consecuencias. Y después vimos las consecuencias. Enseguida los hijos de Adán, uno mata al otro. O sea, pecado, juicio, misericordia y consecuencias del pecado. Mis amados, ese es el ciclo que estamos viendo desde Génesis 3. Ejemplo lo vimos en el caso de Noé, ¿sí? En Génesis 7. Igual vemos que el pecado del hombre llegó a un extremo. Dios que emite juicio sobre el hombre, extermina al hombre de la tierra, pero derrama misericordia, de acuerdo al pacto que él había hecho de acuerdo al pacto que él había hecho en el cual él prometió siempre un remanente, ¿sí? Y libra ¿a quién? A Noé y a su familia. Pero de ahí vienen consecuencias. Y es el mismo patrón que vamos a ver y que ustedes más adelante, si recuerdan qué pasó en la Pascua, cuando salió el pueblo de Dios de Egipto, lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Dios derrama juicio, pero salva ¿a quién? A su pueblo. Ese es entonces... A lo largo de este estudio, vamos a ver que en este pasaje se muestra que Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, emite un juicio sobre el pecado, ¿sí? Es fiel a su promesa y salva a algunos que Él ha designado por gracia, pero los pecados o el pecado, ¿sí?, deja consecuencias que se van transmitiendo generacionalmente. Consecuencias. Eso es lo que vamos a ver en el estudio del pasaje del día de hoy. Lo repito. Dios aborrece el pecado y emite juicio sobre él. Es fiel a su promesa y salva a los que Él ha decidido salvar. Pero el pecado tiene sus consecuencias. Y esto lo vamos a desarrollar en 4 puntos que he titulado. El punto número 1 es: el pecado es evidente, que sería de los versículos 4 al 9. El pecado es evidente, versículos del 4 al 9. El segundo punto es: la misericordia es concedida, que sería los versículos del 10 al 23. La misericordia es concedida. El punto número 3, el juicio es inminente. Serían los versículos 24 al 28. El juicio es inminente, versículos 24 al 28. Y el punto número 4, las consecuencias son dolorosas. Versículos 30 al 38. Las consecuencias. Entonces, el pecado es evidente, la misericordia es concedida, el juicio es inminente, las consecuencias son dolorosas. El personaje principal de esta historia,
Bueno, el personaje humano principal, porque el personaje principal de toda la historia bíblica es Dios. Pero el personaje humano de esta historia, pues, obviamente es Lot. De tal manera que vamos a estar viendo también la vida de Lot. ¿Sí? Subyacente a estos puntos estaremos viendo cómo fue evolucionando la vida de Lot. Y es importante, antes de analizar estos puntos, que veamos qué ha pasado, de dónde viene Lot. Y miren, no vayan ahí, lo mencionaré. En Génesis 13:10, cuando Lot se separa de su tío Abraham, él escoge las mejores tierras, ¿recuerdan? Escoge las mejores tierras, él se deja llevar, ¿por qué? Por aquello material, las mejores tierras de riego, y va en pos de esos lugares mejores, ¿sí? Eran las tierras más fértiles, va en pos de ellas. Génesis 13:12 dice que fue poniendo su tienda cada vez más cerca de Sodoma, se fue acercando más. Génesis 13:12, para quienes lo quieren ir checando más adelante, se fue acercando a Sodoma. Génesis 14:12 dice que Lot, en Génesis 14 nos narra que Lot ya habitaba en Sodoma. Y en Génesis 19:1, lo que acabamos de leer, dice, la segunda parte del versículo dice, al verlos Lot se levantó para recibirlo. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. El estar sentado a la puerta de una ciudad, esa posición la tomaban solamente autoridades de la ciudad, autoridades civiles. Eran los que estaban sentados a la puerta de la ciudad, como vigías de la ciudad, como autoridades, tenían la responsabilidad y el privilegio de estar sentados a la puerta de la ciudad. ¿Qué vemos en Génesis 19? Que ahora Lot ya no nada más vivía en Sodoma, sino que era autoridad en Sodoma. Era una autoridad civil. ¿Se dan cuenta, mis amados? ¿Se dan cuenta el progreso en la vida de Lot? Entre comillas, progreso, ¿verdad? Diríamos más bien el retroceso en la vida de Lot, ¿verdad? De vivir con Abraham a vivir ahora como una autoridad en una ciudad completamente pagana. Así es, esa es la... bueno, aquí vale la pena reflexionar respecto a la forma en la que el pecado nos asedia. Cuando nosotros pecamos, mis amados, no es porque de repente se nos ocurrió pecar, ¿verdad? El pecado lleva un proceso. Que aquí lo vemos en Lot, nos va mostrando cómo va evolucionando hasta llegar a lo que vamos a ver al concluir este estudio. Pero ese proceso lo vemos desde Eva. ¿Recuerdan a Eva? ¿Qué pasó con Eva? Eva vio que el fruto era deseable, ¿sí? Bueno, primero deseó más bien. Vio, tomó y comió, ¿verdad? O sea, no fue un proceso hasta que todavía haberlo tomado no había pecado, ya había caído en la tentación, pero no había pecado, pero comió. O sea, completó el proceso y el pecado se enseñoreó. Vemos que es un patrón, ¿verdad? En cuanto al pecado, aquí vemos a Lot, ¿sí? Lot cada vez más acercándose a donde no debería estar, hasta que no nada más está ahí, sino que además es autoridad. Ahora, sin embargo, mis amados, quiero que vayamos a 2 de Pedro 2:7, porque primero que nada estamos viendo quién es Lot, ¿sí? 2 de Pedro 2:7, y el Nuevo Testamento nos da una luz muy, muy fuerte y muy brillante respecto a Lot. Dice, 2 de Pedro, voy a leer desde el 6, dice, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque es justo,
Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos. El Nuevo Testamento nos da una sacudida porque nos dice que Lot era ¿qué? Justo. Era un hijo de Dios. Era un creyente. Pero en medio de donde no tenía que estar. Y vamos a ver las consecuencias. Ya ustedes lo vieron, ¿no? Vean el último versículo, los últimos versículos de este capítulo. Y es terrible a dónde llegó. Pero bueno, ese es el personaje de Lot, ¿sí? Ahora, yendo a nuestro pasaje, vemos que del versículo 1 al versículo 3 hay una recepción que hace Lot a los ángeles, a estos hombres, ¿sí? Una hospitalidad de Lot fuera, en Oriente era común que la gente recibiera, lo vimos en Abraham, ¿recuerdan? También ese tipo de hospitalidad cuando recibió también enviados del Señor. Y Lot vemos también una hospitalidad muy extraordinaria. Seguramente Lot sabía. O sea, esa forma de tratar de Lot a los visitantes es porque sabía a lo que se estaban enfrentando, ¿verdad? O sea, sabía que tenía que cobijarlos, que protegerlos, porque estaba en medio de una ciudad perversa, estaba en medio de una cultura terrible. Él sabía, mis amados, y dice ahí en 2 de Pedro, su alma se atormentaba, pero no se salía de ahí. Qué tremendo, ¿no? Él sabía dónde vivía y llegaron visitantes y los quiso, estaba tan preocupado por ellos. Lean otra vez esos versículos y es demasiado. O sea, no quédense aquí, ¿cómo se van a quedar allá? Y yo les voy a dar de comer y cuando estén descansados se van. ¿Sí? Él sabía dónde estaba, por eso quería proteger a estos visitantes. Eso lo vemos del versículo 1 al 3, ahí vean el 3, por ejemplo, dice, él les rogó con insistencia que se quedaran con él. Y a partir del versículo 4, entonces viene nuestro primer punto, que es el pecado es evidente. Del versículo 4 dijimos al versículo 9. ¿Qué es lo que vemos del versículo 4 al versículo 9? ¿Sí? Vemos, dicen aquí los hombres de la ciudad, y fíjense algo bien importante, dice que eran todos los hombres, jóvenes, viejos, todos sin excepción, y le dijeron a Lot, ¿dónde están esos hombres que vinieron? Porque queremos conocerlos. Y ustedes saben, quienes ya han leído un poquito más de Génesis, que ese término se refiere a ¿qué? A tener una relación con ellos, una relación homosexual. Una relación homosexual. O sea, querían tener relaciones homosexuales con esos visitantes. Pero mis amados, vean, todos, o sea, no cabe en la cabeza, ¿verdad? Todos, desde niños hasta viejos, dice ahí, todos querían hacer lo mismo. Era tremenda el nivel de perversidad que había en esta ciudad. Y subrayamos, se refiere ahí específicamente a una relación homosexual, ¿sí? Era muy depravado. Ahora, ¿por qué decimos que el pecado es evidente? Porque la Biblia condena la homosexualidad. Lo hemos dicho, lo hemos repetido. Vamos, por favor, necesitamos entender y vean en qué contexto lo condena. Por favor, en Levítico 18:22. Levítico 18:22. Fíjense en qué contexto está condenando la Biblia a la homosexualidad. Dice, leo 21 y leo 22 y 23. Dice, tampoco darás hijo tuyo para hacerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. 22. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. 23. No te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Se fijan en qué contexto está? O sea, no es que los cristianos
como dicen por ahí, he escuchado, es que a los cristianos les caen gordos los homosexuales. No, no nos caen gordos, lo que pasa es que es un pecado terrible. Vean en el contexto en el que está. Digo, es un pecado como muchos pecados, pero vean, o sea, está dentro, en medio de quemar hijos y en medio de ayuntarse con animales. ¿Se fijan? Es terrible. La homosexualidad es un pecado terrible. Y tan terrible es que vemos las consecuencias de la homosexualidad. Miren, estaba viendo, en paréntesis, estaba viendo unas estadísticas. Y dice, los que defienden la homosexualidad, que ellos aman igual que uno heterosexual, nada más que aman a una persona del mismo sexo. Y es una mentira terrible, una mentira del diablo. Esas estadísticas que consulté, que no consulté, aparecieron por ahí en una que estaba revisando, y dice que en un estudio en los Estados Unidos, más del 47% de los homosexuales encuestados declararon tener hasta más de 100 parejas sexuales. Y algunos hasta 500 actualmente. Entonces, es un pecado no nada más quienes lo practican, sino lo que se va desarrollando, o sea, lo que van transmitiendo. Es terrible. Piensen en enfermedades, piensen en muchas cosas, ¿no? Entonces es terrible la homosexualidad. Por eso la Biblia lo condena. Y vamos, por favor, en el Nuevo Testamento, en Romanos 18:22. Romanos 18:22. Quiero insistir porque estamos hablando de un pecado y tenemos que tener claro qué dice en la palabra de Dios respecto a este pecado. Dice, perdón, le dije el de Levítico, es Romanos 1:23. Es Romanos 1:23, 18:22 era de Levítico. Romanos 1:23 dice, leemos desde el 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y luego dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? 26, versículo 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, de la misma manera también los hombres. ¿Se fijan? La homosexualidad es también vista en el Nuevo Testamento como parte de un juicio de Dios por la incredulidad y por la adoración de dioses falsos, ¿verdad? Dice, tanto cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos, se hicieron necios, creyeron ser ellos mismos Dios, entonces Dios los ¿qué? Los entregó ¿a qué? A esa perversión. Entonces la Biblia es muy clara diciéndonos que es un pecado. Por eso es que decimos que el pecado es evidente, ¿no? Estos hombres llegaron queriendo practicar un pecado, ¿sí? Regresamos a nuestro texto. Y vemos hasta el versículo 5 esta petición que hacen los hombres. Luego viene en el 6, del 6 al 8, vemos la respuesta de Lot. El pecado era evidente de ellos, pero Lot no se quedaba tan atrás. ¿Qué hace Lot? ¿Saben qué? Señores, por favor, no hagan tal perversidad. Mejor, aquí tengo 2 hijas que no han conocido varón. Tómenlas y hagan con ellas como les parezca. ¿Ya se fijaron la mente de Lot? Por estar viviendo tanto tiempo en esta cultura contraria, con valores contrarios a los de Dios, ya se le hacía fácil tomar una decisión de este tipo. Se le hacía fácil, o sea, ya tenía los valores totalmente
tergiversados. Es terrible que haya tomado un hijo de Dios una decisión así, ¿sí? Algunos dicen, a lo mejor alguna vez ustedes han leído un comentario que dice, bueno, lo que pasa es que Lot sabía que eran homosexuales, y como ellas eran mujeres, pues lo hizo a propósito porque sabía que no le iban a hacer nada. La verdad se me hace una conclusión muy fuera del lugar, ¿verdad? A final de cuentas ahí hay evidencia del pecado de Lot también, ¿sí? Que aflora la forma de pensar de Lot, ¿sí? Nos viene a la mente lo que estudiamos, recuerdan en Jueces, ¿verdad? En Jueces 19, cuando el anciano Efrata también le entrega su hija a los benjaminitas, ¿se acuerdan? Y que acaban violándola y la acaban matando y la haciendo y el marido, el levita, la acaba haciendo pedacitos, ¿se acuerdan? Un caso terrible que estudiamos en Jueces. Eso nos mostraba el grado de perversidad hasta donde llegaron. Bueno, aquí es algo no igual, pero similar, ¿verdad? Hasta dónde llegaban. Lot ofreciendo a sus hijas, ¿sí? En los dos casos, en el de Jueces y aquí en el de Génesis, vemos las consecuencias de que aún alguien del pueblo de Dios, ¿sí?, puede tener su entendimiento entenebrecido por no obedecer a Dios, aún recibiendo las misericordias de Dios, no obedecer a Dios y tomar decisiones influenciado por la cultura, ¿sí? No duden que Lot estaba pensando que estaba haciendo lo correcto, el proteger a los enviados de Dios y ofrecer a sus hijas. No duden que estaba pensando en hacer lo correcto, que estaba haciendo lo correcto. La acción de los sodomitas era perversa y depravada, efectivamente, pero la decisión de Lot también muestra que el grado de inconsciencia y depravación y un juicio corrompido. Un juicio corrompido. Es algo que puede pasar, mis amados. ¡Pum! Una lucecita amarilla, ¿verdad? Es algo que puede pasar con un hijo de Dios, con un cristiano, cuando escucha más la cultura, cuando se deja llevar más por las recomendaciones de todos menos de Dios. De todos menos de Dios. Número 2. Damos paso al segundo punto. La misericordia es concedida. En el versículo 10, dice el versículo 10, pero, acuérdense que los peros en la Biblia son muy importantes, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot a la casa con ellos y cerraron la puerta. Y eso se lee en un versículo así como muy rápido. Extendieron la mano, metieron a Lot y cerraron la puerta. Pero imagínense cuántas personas había ahí. Si era un pueblo, ¿sí? Y estos dos hombres metieron a Lot. Fue obviamente ejerciendo una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Salvaron, rescataron a Lot de ahí y cerraron la puerta. Y no solo eso, sino que por medio de esta intervención divina de Dios a través de estos ángeles, de estos hombres, ¿sí?, los deja ciegos. Los deja ciegos, dice ahí que hasta batallaban para encontrar la puerta, quedaron todos cegados, ¿verdad? Entonces, vemos la misericordia de Dios, ¿sí? Por eso dice la misericordia es concedida, porque la intervención de estos ángeles de manera sobrenatural produjeron una ceguera, ¿sí? Y obviamente se dejó ver una fuerza más allá de lo natural para poder rescatar a Lot. Y luego los ángeles no solamente lo rescatan, sino estando adentro dicen, bueno, a ver, ¿a quién tienes aquí? Y empieza a decir, o sea, ¿quiénes están contigo? Porque vamos a ejercer un juicio. Vamos a destruir la ciudad. Dios nos ha enviado a destruir la ciudad. Y dentro de la misericordia de Dios le dice, a ver, ¿quiénes están contigo? ¿Verdad? O sea, no nada más tú. ¿Quiénes más están contigo? Tus yernos, versículo 12, tus yernos, tus hijos, tus hijas, cualquiera, sácalos.
Misericordia, mis amados. Misericordia de Dios. No nada más tú, sino también los tuyos, ¿verdad? Igual que a Noé, ¿verdad? Noé y su familia, ¿sí? Y eso es también bastante significativo, que la bendición que recibe a alguien también afecta ¿a quién? A su familia, ¿verdad? Como también el juicio, ¿sí? Entonces, dice, sácalos porque hemos de ejercer juicio, vamos a destruir la ciudad. Versículo 14. Y Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas. Y fíjense, le dice, levántense de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. O sea, no hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo se le llama eso? Incredulidad. O sea, su familia, la familia cercana de Lot, era incrédula. Incredulidad. Sus yernos creyeron que era mentira, que estaba bromeando. Sus hijas ya vieron lo que pasó más adelante, ¿verdad? Y su esposa también ya vieron lo que pasó. Incredulidad en la familia. Terrible. Terrible lo que estamos viendo en la familia de un hombre de Dios, desobediente a Dios, en medio de una cultura en contra de Dios y sin hacer nada. Sin hacer nada. Ese es el punto. Entonces dice, salió Lot y habló a sus yernos. Bueno, dice, pensaron que bromeaba. Y al amanecer, bueno, quiero leer un apunte que hice porque si no, para no salirme del tema, dice, los ángeles apremiaron a Lot. Lot titubeaba. El versículo 15 dice, Lot titubeaba. Fíjense en el 15. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer, a tus hijas. Pero en el 16 dice Lot, ¿qué? Titubeaba. O sea, aún siendo creyente, aún conociendo al Señor, titubeaba. Una fe débil. Una fe que había sido ya afectada precisamente por la vida que estaba llevando. Mi amado hermano, ese es el riesgo que corremos. Ese es el riesgo que corremos estando en una cultura anticristiana, siguiendo los patrones anticristianos. Tú no vas a dejar de ser cristiano porque tú eres salvo una vez y para siempre. Si eres salvo, ¿verdad? Como dijo Pablo. Tú no vas a perder tu salvación por vivir en el mundo. Lo que vas a perder es toda la bendición que Dios tiene para ti y vas a tener consecuencias terribles. Aquí vemos a un hombre, su familia es incrédula y su fe bien titubeante. Lot titubeaba. O sea, en los momentos apremiantes en donde un creyente tiene que ser firme, tiene que mostrar en quién está confiando, tiene que saber dónde está parado, quién es su vida, de dónde viene y hacia dónde va, en ese momento titubear. O sea, está mostrando las consecuencias de no haber hecho nada, de haberse dejado llevar y no hacer nada al respecto. Lot recibe la gracia de parte de Dios. Si Lot recibe la gracia de parte de Dios a pesar de su débil fe y su falta de compromiso, su actitud pecaminosa y una vida fría. Y aún así, Dios interviene para sacarlo del lugar. O sea, fíjense, a pesar de lo que era Lot, como quiera Dios le concede salvación. Mi amado, ¿no te hace respirar hondo? A pesar de lo que era Lot. No te estoy diciendo aquí que Lot sea nuestro ejemplo, ¿verdad? Pero vean, a pesar de quién era Lot, Dios le concede salvación. Dios le concede salvación. Porque dice, entonces los hombres, versículo 16, entonces los hombres, o sea, Lot titubeaba, los hombres tomaron la mano de su mujer y la mano de las hijas. O sea, si tú no te mueves, Dios se mueve. Y ellos fueron los que la sacaron.
porque la compasión del Señor estaba sobre él. ¿Se fijan? O sea, los ángeles, los hombres tuvieron que tomar a las hijas de las manos y a él y sacarlos. Mis amados, eso es mucha misericordia, ¿sí? A pesar de la fe débil de Lot, como quiera salió, ¿sí? Y luego vemos el versículo 17 y vemos nuestro tercer punto en el versículo 17. Perdón, estamos en el segundo punto todavía, disculpen. Estamos en la misericordia es recibida. En el versículo 17, mis amados, vamos a poner mucha atención. Dice, y aconteció que cuando lo habían llegado fuera, uno le dijo, escuchen con atención, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte. Escapa al monte, no sea que perezcas. 3 instrucciones, mis amados. Huye por tu vida, no mires atrás y escapa al monte. 3 instrucciones. ¿No les suena algo? Huye por tu vida, mis amados. Eso lo podemos traducir como arrepiéntete, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete, ¿sí? Huye por tu vida. No mires atrás. Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No mires para atrás. No mires para atrás. ¿Sí? ¿O qué nos dice Hebreos 12:1? ¿Se acuerdan? Vamos a Hebreos 12:1. Es un pasaje que ilustra muy, muy bien esta instrucción. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve, despojémonos, huye, ¿sí? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi amado, esta es una instrucción, este es el Evangelio. ¿Sí? Este es el Evangelio. Arrepiéntete y huye, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la instrucción que le están dando los ángeles a Lot. Huye. Y lo más precioso, ¿a dónde le dicen que vaya? Al monte Calvario, mi amado. Tú y yo tenemos que vivir una vida huyendo del pecado, no viendo hacia atrás, no viendo nuestra vida pasada. No hagamos lo que la mujer de Lot, que ahorita vamos a ver lo que pasó. Huyamos, corramos nuestra carrera poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿A dónde? Hacia el monte, hacia la cruz. Es la vida del creyente, mi amado. Las instrucciones que los ángeles le dieron a Lot aquí son instrucciones de vida para un creyente. Lot ya es librado, ahora les dice, huye. Ya era librado, No le está diciendo huye para que, ya lo habían sacado de ahí, pero dice huye para que, y no veas hacia atrás. Huye y no veas hacia atrás. Mi amado, nosotros, cuando hemos sido salvados por el Señor en Cristo Jesús, tenemos que estar constantemente animándonos en el corazón con estas palabras, huyendo, despojándonos del pecado que nos asedia y corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, no en la sociedad, no en las autoridades, no, en Jesús, poniendo los ojos en Jesús. Y en todo momento viendo hacia el monte, vamos hacia el monte, vamos hacia la cruz, en el sentido de nuestra vida terrenal, vamos y siempre vamos hacia la cruz, porque solamente ahí hay salvación, solamente ahí hay consuelo, al pie de la cruz. Y en términos de la vida venidera, vamos hacia el monte de Jerusalén, vamos hacia allá. Pero es muy importante que todo esto empieza huyendo. Todo esto empieza huyendo, dejando atrás el pecado. Esa es la instrucción que recibe Lot en el
en el versículo 17, ¿sí? En el versículo 17, y en el versículo 18, en el versículo 18, 19 y 20, hasta el 22, Lot nos deja ver quién es otra vez. Pero Lot les dijo: no, por favor, señores míos, o sea, no quiero ir allá al monte, quiero ir mejor a otra ciudad, una que está ahí cerquita, es una ciudad pequeñita, o sea, no quiero ir al monte. Y Dios en su misericordia le concede. ¿Qué le dice el ángel en el 21? Y él respondió: he aquí, te concedo también esa petición. Está bien, no vayas al monte, no huyas al monte, porque recuerden que Sodoma y Gomorra estaban en un valle. El lugar más seguro era el monte, era un lugar alto. No vayas, está bien, vete a la ciudad de Zoar. Pero ¿saben una cosa? Los propósitos de Dios siempre se cumplen. Vean lo que dice el versículo 30. A final de cuentas, subió Lot y habitó ¿en dónde? En los montes. Mi amado, o por las buenas o por las malas, ¿verdad? O sea, Lot como quiera fue al monte a protegerse, porque ahí era donde estaba seguro. Aunque él dijera que para él Zoar era una región segura, está bien. O sea, Dios en su inmensa misericordia y su paciencia, está bien, mira, haz lo que quieras por lo pronto, pero tarde o temprano vas a ir a donde yo te voy a llevar. Y es lo que sucedió. Y en el versículo 22 dice: date prisa, escapa ya, porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. O sea, todavía dice: voy a cumplir mi promesa. Hasta que tú llegues a donde estés salvo, hasta entonces voy a ejercer. Vamos a destruir la ciudad. Lo mismo que sucedió con Noé, lo mismo que sucedió en la Pascua, hasta que todos el pueblo de Israel estaba en sus casas y con las entradas de sus casas manchadas, pintadas de la sangre del cordero. Hasta entonces vino el juicio, ¿verdad? Y acabó con todos los primogénitos. Hasta entonces, hasta que todos estuvieran seguros. Mi amado, es un consuelo tremendo para nosotros. Damos inicio al punto número 3. El juicio es inminente. ¿Por qué le puse inminente? Porque se viene anunciando. O sea, de que hay juicio, hay juicio. Es inminente que hay un juicio. Versículo 23. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor. Y fíjense lo que dice el 25. Destruyó aquellas ciudades, todo el valle, todos los habitantes y todo lo que crecía. Todo fue destruido. Todo fue destruido. ¿Sí? Por supuesto que esta es una imagen, igual que el diluvio, del juicio venidero, ¿verdad? En el juicio venidero todo será destruido. No quedará piedra sobre piedra. ¿Sí? No quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. ¿Sí? Y en el 26... o sea, el juicio de Dios es inminente. ¿Por qué? Porque se cumplirá. Y otra vez el pero en el versículo 26. Pero la mujer de Lot que iba tras él, miró ¿hacia dónde? Hacia atrás. ¿Ustedes creen que fue por descuido? Por supuesto que no. Si están las palabras ahí es por algo. En el contexto que estamos viendo es que era una mujer que probablemente sintió lástima por su pueblo, probablemente no estaba segura de seguir hacia adelante y volteó hacia atrás y pagó las consecuencias. No estaba preparada para salir. ¿Sí? Su corazón todavía estaba, mucho de su corazón estaba todavía ¿dónde? En Sodoma. Mucho de su corazón, y recibió el juicio. Sus yernos están ahí. Sus yernos fueron consumidos en Sodoma. La mujer fue consumida en el camino por ver hacia atrás. Ya van los 3 familiares, o no sé, bueno, de los yernos eran 2 porque eran 2 hijas, ¿verdad? Entonces, ya están consumidos 3 familiares. El versículo 27 entra a escena Abraham.
Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró. Y he aquí el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. ¿Por qué está eso ahí, mis amados? Porque dice, y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, ¿se acordó Dios de quién? De Abraham, e hizo salir a Lot. O sea, esta palabra está aquí para recordarnos que esto es por causa de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y entonces Abraham pudo ver y constatar la fidelidad de Dios. Y pudo descansar en que su sobrino Lot había sido librado. Y además que su intercesión había tenido efecto. No salvó a 10, salvó a uno, salvó a Lot, al que era el sobrino de Abraham. Entonces, esto si se fijan, está intermedio. Si ustedes revisan el pasaje del 27 al 29, está intermedio como para recordarnos. Y esto es porque Dios había hecho un pacto con Abraham. Y Abraham pudo constatar y pudo hacer testimonio de esa fidelidad de Dios. Y a partir del versículo 30, vemos el cuarto punto que titulamos El pecado es doloroso. Ustedes ya lo leyeron conmigo. Las hijas de Lot, en su entendimiento entenebrecido, dice, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país. Pues no habría a lo mejor alguien en Sodoma y en Gomorra, pero había muchos más pueblos, ¿verdad? Y ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Y ya ustedes conocen el resto, ¿sí? Vemos entonces que las hijas de Lot, las hijas del hombre, un hombre de Dios, dejan ver una actitud perversa por haber crecido y por haber visto las costumbres de la cultura donde estaban. O sea, a ellas se les hizo fácil. A ellos se les hizo fácil, ¿sí?, acostarse con su padre. ¿Por qué? Porque probablemente eso, pues si vivían en un lugar donde los hombres, la mayoría eran homosexuales, pues para ellas era probablemente muy común ver esto. Y en su soberanía, Dios permite que esto suceda, porque el pecado tiene sus consecuencias. Ahí están esas mujeres pecando, ¿sí?, contra Dios. Y obviamente Lot pues no se queda atrás. Lot no estaba en su sano juicio. Dice que en los dos casos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron las hijas? Lo emborracharon, ¿verdad? O sea, lo emborracharon. O sea, en ese estado fue como se concretó la intención de las hijas. Entonces, vemos pues que en el versículo 37 dice que la mayor concibió y dio a luz a Moab, y la menor dio a luz a Ben-Amí, que es el padre de los amonitas. ¿Quiénes son los moabitas y quiénes son quién nos enseña la Biblia sobre los amonitas y los moabitas? Pues que fueron enemigos del pueblo de Dios, que siempre estuvieron sobre el pueblo de Dios, fueron siempre tropiezo del pueblo de Dios. El pecado tiene sus consecuencias. ¿Qué pasó con David? Cuando él peca contra Dios con Betsabé, Dios le perdona, pero él tiene que asumir las consecuencias. El hijo muere, y no nada más el hijo muere, el otro lo quiere matar, que lo quiere destronar y aparte matar. Y la vida de David agarra toma un giro terrible. ¿Perdió su salvación David? ¿Dejó de ser hijo de Dios? No, pero tuvo que enfrentar consecuencias terribles por causa de su pecado. ¿Sí? Ahí mismo, el otro ejemplo puede ser también Ismael, ¿verdad? Ismael dice la palabra que fue
que iba a ser indómino, que iba a ser en contra de su hermano. Pues son los árabes, ¿verdad? Los árabes contra el pueblo de Israel siempre están en contra del pueblo de Israel, porque Ismael nació de una desobediencia, ¿sí? De Abraham, de Abraham con la sierva de su esposa. O sea, desobedecieron a Dios, nace Ismael y ahí tienen consecuencias del pecado. El pueblo de Ismael tuvo bendición de parte de Dios, pero para el pueblo de Dios siempre fue tropiezo, ¿verdad? Mis amados, ¿qué aplicación podemos ver para nuestras vidas? Obviamente, la vida de Lot nos enseña y nos hace reflexionar respecto a nuestras vidas como creyentes. Lot se fue acercando poco a poco a Sodoma hasta llegar a vivir ahí. Lot se hizo autoridad de Sodoma, ¿sí? Y no es que no significa que ser autoridad sea un pecado, no, sino ser autoridad y no buscar la justicia, y no buscar imponer el reino de Dios como autoridad, no buscar ser sal y luz. ¿Me explico? O sea, Lot fue autoridad, pero no hacía nada al respecto. O sea, no mostraba los principios de Dios en la cultura en la que él estaba inmerso. El juicio de Dios fue entenebrecido. Vemos una generación, sus yernos, sus hijas, su esposa, una familia incrédula y pagando las consecuencias. Yernos incrédulas, hijos con entendimiento entenebrecido y esposa amando. ¿A quién? A Sodoma. Mis amados, la vida de Lot, como dice un autor, y esto lo quiero citar, la vida de Lot nos muestra que un alma puede ser salva, pero puede ser una vida inútil. Qué fuerte. Pero puede ser una vida inútil. Dice 1 Corintios 3:15 que todas nuestras obras serán pasadas ¿por qué? Por fuego, ¿verdad? Y que las de paja se quemarán y las de oro pasarán. Mi amado, es el momento de que nosotros analicemos nuestra obra. ¿De qué es, verdad? ¿Sí? 1 Corintios 3:15, vamos ahí para concluir. 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Es momento, creo, que la palabra de Dios nos invita a reflexionar. Si no estamos llevando una vida al estilo Lot, porque tarde o temprano podemos asumir consecuencias terribles. Y más aún, mi hermano, lo quiero decir con mucho temor y mucho temblor, si no estamos viviendo una vida inútil para el reino del Señor. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias por esta exhortación que tu pueblo recibe de parte de tu amor. Ayúdanos, Señor, a revisar nuestros corazones si las obras que has puesto para nosotros, para que andemos en ella, están siendo cumplidas, Señor. Si los dones que nos has concedido los estamos usando para tu gloria. Si los bienes que nos has dado en administrar los estamos administrando sabiamente, Señor. Si el tiempo que nos estás concediendo, Señor, lo estamos usando sabiamente, Señor. Padre, te pedimos perdón y te damos gracias, Señor, porque aún el peor de nosotros, Señor, en Cristo Jesús es salvo. Aún cualquiera de nosotros que tenga una vida como Lot es salvo por gracia, solo por las obras de Cristo, por la obra de Cristo. Pero aún así, Señor, te rogamos, no queremos vivir una vida inútil, queremos ser útiles en tus manos. Queremos que nuestra familia sea salva como nosotros, Señor. Queremos que nuestra familia sea transformada, que nuestra
que nuestra sociedad sea transformada, que nuestra cultura sea transformada por el Evangelio. Úsanos, Señor. Úsanos para ello, Señor. Henos aquí. Danos más y más palabra, sabiduría y denuedo para ser dignos representantes del Rey de Reyes aquí en la tierra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén.